Muy buenas, yo soy Nuria y voy a hablarles sobre el uso de la comunicación para conseguir comportamientos responsables por parte de la sociedad, un tema que se encuentra en auge y continuo desarrollo. Este trabajo recoge la revisión de la literatura en este campo de estudio y evalúa qué elementos comunicativos de los mensajes son más persuasivos a la promoción de comportamientos saludables y socialmente deseables. La presentación va a consistir en estas 6 partes que recogen lo esencial de toda la investigación. Vamos a comenzar introduciendo dónde suele emplearse el marketing como herramienta de intervención social y los elementos de los mensajes de este tipo de comunicación. Cada vez es más frecuente encontrar campañas de marketing para intervenir en problemas sociales relacionados con la salud pública, la sostenibilidad y el consumo, como los que vemos en la diapositiva. El uso de la publicidad como herramienta de intervención social requiere de una elaboración específica del mensaje, ya que de ello depende obtener la atención de la audiencia y generar en ella emociones positivas que le lleven a tomar decisiones deseables sobre su comportamiento. Concretamente, en el campo de la comunicación saludable se suele emplear lo que se denomina como lenguaje asertivo, como un instrumento para elaborar los mensajes. Esta asertividad del mensaje determina el grado en el cual el receptor está obligado a cumplir o tiene opción de rechazar el reclamo de dicho mensaje. Implica el uso de un lenguaje directo e imperativo, con el fin de presionar a los individuos para actuar de modo acorde con las órdenes descritas. Por el contrario, el uso de proposiciones, sugerencias indirectas está lo que se marcaría en el lenguaje no asertivo. Y estas son las expresiones habituales de ambos tipos de mensajes. Los eslóganes asertivos han sido los más frecuentemente utilizados en la promoción de comportamientos saludables y sostenibles, aunque no exentos de controversia, puesto que, según algunos autores, son menos persuasivos y generan menos compromiso con el objetivo del mensaje por el miedo y enfado que suelen producir en el público. A continuación vamos a concretar qué se pretende y cómo se ha llevado a cabo esta investigación. En primer lugar, el objetivo fundamental ha sido identificar a nivel comportamental estudios que hayan analizado las diferencias entre dos tipos de mensajes, empleando escalas métricas, encuestas, focus group, etc. Y como objetivo específico, en primer lugar, identificar paralelismos entre intensidad y asertividad del mensaje, identificar teorías explicativas comunes en el campo de comunicación de sostenibilidad y salud. En tercer lugar, concluir qué estructura del mensaje es más efectiva y por qué. Y por último, definir en base a esta revisión los elementos comunicativos, asertivos o no, de los mensajes que resulten más eficaces para conseguir cambios de comportamiento deseables en la sociedad. Para cumplir los mencionados objetivos se ha llevado a cabo la revisión sistemática de artículos publicados en la Web of Science con las palabras clave assertive y non-assertive, y después se ha llevado a cabo el análisis de datos con el software Stimat. De dicha revisión hemos identificado los siguientes resultados, que los resumimos de esta manera. Los mensajes asertivos se relacionan más con reacciones negativas a los individuos, pero para la audiencia que sí percibe el tema del mensaje como importante, se produjeron intenciones de cambio de comportamiento. En este sentido, se han visto más disparidades entre las conclusiones a las que llegaron los distintos estudios, puesto que algunos autores proponen emplear mensajes no asertivos para evitar esas reacciones negativas, mientras que otros dicen que esa diferencia entre efectividad no es significativa y depende del contexto. En el caso de los mensajes no asertivos, según la literatura revisada, parecen más efectivos porque evitan con mayor probabilidad que se produzca reactancia y evaluaciones negativas entre la audiencia, y además parece que ayudan a que la credibilidad de la fuente emisora no se vea afectada. Por otro lado, se ha concluido que los adultos perciben los mensajes más contundentes como una amenaza hacia su libertad personal y como menos persuasivos para cambiar su comportamiento, algo que no ocurre con estos mensajes no asertivos. En definitiva, se han obtenido los mismos resultados en cuanto a sensaciones generadas en la audiencia, pero discrepancia en cuanto a cómo de efectivo es cada tipo de mensaje. Y esto se explica por los factores que moderan la efectividad que veremos más adelante. Sabiendo todo esto, veamos entonces cómo se resuelven los objetivos que planteábamos. En primer lugar, queda resuelto el objetivo fundamental porque se ha observado cómo distintos estudios llegan a conclusiones distintas sobre recomendar o no emplear mensajes asertivos. Ahora, para poder esclarecer las conclusiones obtenidas en la revisión de la literatura, es necesario comentar y explicar un concepto que se menciona en la mayoría de los artículos que hemos revisado
y ese concepto es la reactancia, que se define, según Dillard y Shen, como una mezcla de ira y percepciones negativas que se generan en el receptor de los mensajes y que afectan en su comportamiento y reacción a los mismos. En esta tabla se da respuesta de forma resumida a los objetivos específicos que planteábamos antes. Destacamos primero la asociación positiva encontrada entre la intensidad y reactancia, puesto que un mensaje más asertivo se dice que es más intenso. Además, según el modelo planteado por Dillard y Shen, la intensidad de la amenaza percibida puede interactuar con la reactancia provocada en los receptores, aunque esto nuevamente depende del contexto. Luego tenemos las teorías explicativas que más frecuentemente se han empleado, que son estas 4 que vemos en pantalla, y destacamos la utilidad de la teoría de la reactancia porque nos ayuda a comprender qué tipo de mensajes generan emociones negativas, como son la ira, oposición y resistencia en la audiencia que recibe los mensajes, así como una percepción de amenaza y la libertad de elección. Por su parte, la teoría del comportamiento planeado y el modelo de activación de normas aparecen aplicados conjuntamente en investigaciones del campo de sostenibilidad y reciclaje sobre todo. La aplicación de práctica de estas teorías reside en que comunicar las expectativas sociales es algo muy valioso, ya que las normas sociales aumentan la intención individual de comportarse de un cierto modo, lo que moldea la actitud de los individuos. También hemos querido destacar el papel de la teoría de los estadios de cambio, sobre todo porque influye en los efectos de los mensajes que tienen los mensajes asertivos según la etapa en la que se encuentre la audiencia, puesto que si no se tiene una conciencia previa de la importancia del tema del mensaje que transmitimos, la reacción y predisposición al cambio de la audiencia varía. Pasando al tercer subobjetivo sobre la estructura del mensaje, que resulta más efectiva, decir que, a pesar de que haya matices, dependencias del contexto y alguna que otra discrepancia, lo que sacamos en claro es que los mensajes asertivos afectan negativamente a la obediencia del público, pero esto es algo que se invierte y se revierte cuando el tema del mensaje se percibe como importante por parte de la audiencia. De ahí el valor que mencionábamos antes sobre la teoría de los estadios de cambio. Luego, decir que el lenguaje más asertivo también afecta a la credibilidad de la fuente emisora, puesto que si se percibe como una amenaza a la autonomía puesto que se puede percibir como una amenaza a la autonomía de la toma de decisiones. Y esto se relaciona con que tenga efectos aún más negativos entre los adolescentes, que están en una etapa de autodeterminación, y también entre las culturas individualistas, que son reacias a recibir órdenes de forma explícita. Por su parte, en cuanto al lenguaje explícito y abstracto, sí que se ha demostrado que son más efectivos según se formulen en positivo o en negativo. De ahí los tan familiares claims de lleva una dieta equilibrada y no conduzca, si bebes no conduzca. Finalmente, destacar los resultados más positivos de emplear mensajes no asertivos, como generar mayor precisión de libertad de decisión, una menor ira y oposición al cambio, entre otros efectos. Por último, respecto a los elementos más eficaces que quedan aquí al final de la tabla, decir que hemos identificado como factores clave a tener en cuenta para futuras campañas de comunicación por el rol de moderadores que tienen en los efectos de los mensajes, los siguientes. En primer lugar, el tipo de producto o tema considerado, que se ha visto en un experimento de Conrad y otros autores que existían diferencias en la efectividad publicitaria según los productos sean de alta o baja implicación, como son por ejemplo las galletas de baja implicación y un smartphone de alta implicación. Pues bueno, se concluyó que la estructura del mensaje es menos importante cuando nos encontramos en un contexto de alta implicación, porque normalmente estos productos involucran un proceso de decisión más complejo y esto modera el efecto del mensaje recibido. De la fuente emisora, decir que requiere una mayor investigación, puesto que se ha comprobado que cuanto más asertivo sea el mensaje, más probable es que dicha fuente pierda credibilidad y se produzca un rechazo hacia ella, sobre todo cuando las recomendaciones entran en conflicto con otra información o preferencias de los receptores. Otro factor a considerar es si nos dirigimos a una cultura más colectivista o individualista, puesto que las culturas individualistas responden más negativamente a los mensajes asertivos. En nuestro caso, como españoles, sería mejor utilizar verbos no asertivos como merece la pena, podría, es posible, etc. Finalmente, tener en cuenta de nuevo la implicación de la audiencia con el contenido del mensaje, pues si se tiene en cuenta y se motiva al individuo o se influye la importancia que percibe de este problema o contenido del mensaje, los mensajes asertivos serán más eficaces para provocar un cambio. Por último,
Como conclusión destacamos la relación que hemos encontrado a nivel general entre los mensajes asertivos y la reactancia entre los receptores, así como el hecho de que los mensajes no asertivos se relacionen con una probablemente menor reactancia y evaluaciones negativas. Y aquí dejamos algunas ideas finales que pueden resultar útiles para futuros estudios o campañas de comunicación, como lo serían la adaptación de los mensajes teniendo en cuenta los efectos moderadores que hemos mencionado en diapositivas anteriores, y profundizar en el conocimiento de teorías psicológicas como la de los estadios de cambio del comportamiento, por su utilidad para generar una conciencia previa sobre el tema del mensaje y así, en última instancia, conseguir cambios deseables en el comportamiento. También es interesante considerar la teoría de la reactancia psicológica para comprender qué mensajes generan emociones negativas en la audiencia, como veíamos antes. Y bueno, decir que en definitiva esta investigación ha supuesto un primer trabajo que desarrolla una revisión de la literatura con el objetivo de identificar y analizar esos elementos comunicativos más efectivos que promuevan comportamientos de compra saludables y socialmente deseables. Así que aquí hemos dejado algunas de las referencias que hemos utilizado por si queréis profundizar más en este tema. Y bueno, muchas gracias por su atención y aquí les dejo los contactos por si necesitan cualquier duda o consulta.